Muy bien. Shawato, buena semana. Estoy ya en Facebook. Se ha ido el día, el primer día de la semana conocido en el concepto hebreo Yom HaRishon, primer día de la semana. En el concepto cristiano u occidental, día domingo. Se está yendo. Compartí ya hace unas horas atrás la porción de la parashá Naso por YouTube. Ahora voy a dar el resumen de la porción de la parashá Naso por este medio, por Facebook, aquellos interesados, y por YouTube, aquellos interesados. Bien, entonces, parashá número 35, la cuenta de las parashot, ya, que su nombre es Naso, que yo le he puesto cuenta, o simplemente cuenta, ya, bien. Entonces aquí estoy terminando ya. Cuenta, está hablando de números. Bien, ahora sí. Bien, tengo un problema con este pequeño aparato nuevamente. Voy a tener que resetearlo. Y ahí ya. Entonces la porción de la parashá es Naso, cuenta. O toma el número de los hijos de Gersón. En otras versiones dice el censo. Usted sabe lo que es el censo. Es el contar la cantidad de personas, de habitantes. Entonces me voy a estar preparando para compartir el resumen, por lo menos de Bemidbar, Perej Alba, Pasuj Esrim Besheni. Voy a leerlo en ibrí, en hebreo y después en español, ya como no es mi tónica. Dice así: bien, Bemidbar, Perej Alba, Pasuj Esrim Besheni. Voy a leer el versículo 22. Naso et Rosh Benei Gershon Gan Gen Levet Abotam Lemishpejotam. Muy bien, eso es lo que nos dice la Torá. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en hebreo, en hebrí, que es la Torá. Ya bien, ahora en la versión Reina Valera 1960, solamente este versículo. Muy bien, dice lo siguiente. Aquí estoy nuevamente retomando entonces aquí estoy. No tengo problemas, pero del internet, de la nube, de la señal. Entonces les compartí en ibrí, en hebreo, esta pequeña porción de lo que es Bemidbar Perej Alba Pasuj Rimbe Sheni. Números capítulo 4, versículo
22. ¿Ya? Bien. Entonces, ya teniendo todas las Biblias que tengo aquí para compartir, dice lo siguiente. Biblia Reina Valera 1960. ¿Ya? Pero antes de leer aquí, tengo que leer en Ibrí para YouTube, para los seguidores de YouTube. Entonces, aquí vamos a... Bien. Tenemos que reiniciar este aparato porque tengo problemas, lamentablemente, unos momentos, unos pequeños minutos. Bien. Esto está en vivo y en directo, así que no lo voy a borrar. Bien. Parashá número 35, su nombre es Naso, que la traducción de algunas versiones, como la versión Reina Valera, es toma o cuenta o censo. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos a retomar nuevamente. Bien, ahí sí está, no hay ningún drama, volviendo a la normalidad. Espero. Ahora sí, para que se den cuenta que estoy entre YouTube y Facebook. Facebook y YouTube. Bien. Estoy aquí entonces preparando este Midrash, este estudio sobre la porción de la Parashá conocida como Naso. Y como les dije, ya les compartí por este medio en Ibrí. Ahora en Ibrí dice lo siguiente: Bemidbar Perech Arva Pasuk Esrim Besheni. El título Naso, cuenta, toma o censo. Naso et Rosh Benei Gershon Ganhem Levet Abotam Lemishpejotam. Eso es lo que nos dice aquí, ya en Ibrí. Por supuesto que le leeré simplemente este versículo porque ayer lo compartí, ayer lo leí, ayer lo compartí por Facebook y por YouTube. Bien, Números capítulo 4, versículo 22 dice: toma también el número de los hijos de Gerson, según las casas de sus padres por sus familias. ¿Ya? Y como les leí toda esta porción ayer, hoy día no se los voy a compartir porque ya los compartí ayer. Solamente es un pequeño introducción y un resumen. Entonces, Gerson es el hijo directo de Moshe, de Moisés. Era uno de los hijos que tuvo Moisés con su esposa, su mujer, Séfora o Sípora. ¿Ya? Pero no me quedo aquí. Continúo ahora con el mismo Perech, capítulo 4, Pasuk Esrim Beteisha. Números capítulo 4, versículo 29. Pero en hebreo primero, en Ibrí. Muy bien. Lo voy a leer en hebreo
y después lo va a traducir. Primero va a ser por Facebook, entonces Bemidbar, Pérez Alba, Pasuk Esrim Becheni, Beteisha, perdón, Benei Merari, Lemis, perdón, Benei Merari, Lemispejotam, Lebet Abotam, Tikpekot, Otam Ben, Chelishin Chana, Bamala Beat Ben, Hamishim Shana, Tipekede, Tipkedem, Kolava, Lazava, Lavor, Etabodat, Oel Moed, Besot, Mishmered, Masam, Lechol Abodatam, Beoel Moed, Karshe, Amishkam, Riha, Beamuda, Badana, Beamude, Ejehazel, Saviv, Beatnehen, Vitedotam, Meitrehem, Lechor, Kelehen, Ulechor, Abodatam, Beshemot, Tikkedu, Et Kelei, Mishmeret, Masaam. Sot Abodat Mishpechot, Benei Merari, Lechor Abodatam, Beoel Moed, Beyat Itamar, Ben Aaron, a Cohen. ¿Ya? Muy bien. Ya le he compartido por este medio para los interesados por Facebook, ahora por YouTube, Bemidbar, Pérez Alba, Pasuk Esrim Beteisha. Números capítulo 4, versículo 2. Benei Merari le Mishpejotam le Bet Abotam Tikpekot Otam Mi Ben Shelishin Shana Bamala Beat Ben Hamishin Shana Tikkede Kolava Lazava Lavor Etabodat Oel Moed Besot Mishmeret Masaan Lechol Abodatam Beoel Moed Kalshe Amishkan Uberija Beamuda Badana Beamude Jehazer Saviv Beat Nehem Vitedotam Umeritrehem Lechol Kelehen Ulechol Abodatam Ubeshemot Tipkedu Et Kelei Mishmeret Masaam Sot Abodat Mishpechot Benei Merari Lechol Abodatam Beoel Moed Beyat Itamar Ben Aaron a Cohen. Muy bien. Bien, entonces ya les compartí la porción que voy a compartir ahora sobre la parasha Nasón. Ayer les compartí el clan de los gersonitas, de los hijos de Gersón, que eran encargados de trasladar, de desalmar el Mishkan, es decir, el Oel Moed, el templo portátil, el tabernáculo de reunión, o la tienda de reunión, esa, ¿ya? Es las tiendas, lo que se denomina lo que es netamente la tienda, las cortinas, el cortinaje, y más todo el cortinaje de lo que estaba afuera.
ya lo que lo protegía y lo limitaba. Bien, entonces la traducción dice así, Números capítulo 4, versículo 29. Cuatro 29 dice lo siguiente. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Eso es lo que nos dice la Biblia Reina Valera 1960. La Biblia Reina Valera 2000 dice así. Números 4:29 dice el título Tarea de los Meraritas. Contarás los hijos de Merari por sus familias y sus casas paternas. La Biblia textual dice lo siguiente. Números capítulo 4, versículo 29. Contarás también a los hijos de Merari por sus familias, por sus casas paternas. Ya contarás, es decir, número. Tenía que haber una cuenta. Esta otra versión dice, Números 4:29, ministerio de los meraritas. Meraritas, no son los menonitas, meraritas con R, meroritas o meraritas. Haz un censo. Usted sabe lo que es un censo. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. ¿Ya? Entonces, esa es la orden que el Eterno está dándole a Moshe, a Moisés, y también ordenando la subdivisión de todos los clanes que vienen de la tribu de Leví. Es decir, la tribu de Leví no solamente se dividía entre los Kohanim, los ministros, y los levitas, sino que se subdividían en clanes, es decir, aparece el clan de Gerson, ahora aparece el clan o la subtribu Merari. ¿Ya? Entonces dice, Benei Merari, hijos de Merari. Benei Merari, Lemishpejotam. Ya los hijos de Merari y sus familias. Levet Abotán conforme a la casa de los padres. Tipekot Otam. Es decir, esta será la cuenta, el número de los hombres que vengan de la casa de Merari. Ya esa es mi traducción. Benei Merari Lemishpejotam Levet Abotam Tipekot Otam. Bien. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Biblia Reina Valera, como les acabamos de leer, dice cuentas también. La otra versión dice cuentas y la otra versión dice censo. Ya es la contabilidad de los descendientes de los varones de la casa de Merari. Continúo. Muy bien. Mi ben Shedishim Shana Bamaela Beat ben Hamishim Shana Tikkedem. Muy bien, la traducción dice así, la primera parte, versículo 30, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. ¿Ya? Números 4, 30, números 4:30 dice, los contarás desde los 30 a los 50 años. Bien, Biblia textual, números 4:30, los alistarás desde los 30 hasta los 50 años de edad.
Bien, continuamos. Números 4:30 incluye a todos los varones de 30 a 50 años. Es decir, casi la gran mayoría de todas estas versiones concuerdan en que hay un límite de edad, un límite de años. ¿Ya? Entonces dice, desde el de edad de 30 años, todos aquellos que tuvieran 30 años, arriba hasta el de 50 años los contarás. Tendrían que entrar en el listado, en el censo, ya que aquellos que iban a entrar a trabajar, a ministrar, estar en la obra, en el o el Moed, en la tienda de reunión o en el tabernáculo de reunión. Entonces es lo mismo que el clan de Gerson. Se les pide desde los 30 a 50 años. No varía, que diga es desde los 30 hasta los 50. Eso es el ministerio de estos subclanes, subtribus, que tenían que tener una función, pero tenían que tener 30 a 50 años, no 29 con 6 meses, no 51 años con 2 meses. De 30 años a 50 años. ¿Ya? Entonces, como dije en el video que hice horas atrás, lo que le estoy compartiendo no es algo que está en la Parashá, no es algo que está en la Torá, no es algo que está en el Pentateuco, no es algo que está solamente en la ley, o en la instrucción o la luz, sino que es algo que se está gestando en estos años, en este siglo XXI. Es un moverse en medio de mi pueblo Israel. Es un moverse en medio de la tribu de Leví. Es moverse y empezar a funcionar esta enseñanza que está aquí en la Torá. Es decir, usted lo está escuchando, usted está leyendo, quizás usted ha escuchado muchas veces la porción de la Parashá, o quizás primera vez, pero esto se tiene que empezar nuevamente a reactivar, a funcionar en los descendientes directos de estos descendientes de estos clanes, de Gersón, de Merari, así como usted se ha informado, y yo me he informado, de que existen los descendientes de la tribu de Leví. En Israel se han hecho estudios genéticos de los descendientes de la tribu de Leví, ¿ya? Y ya tienen a los que están aptos o preparándose para ministrar en el templo que se tiene que construir. Ya están ya los descendientes de los Kohanim para los sacrificios. Ya están los que han de cantar, los salmistas o los que canten, los adoradores. Están en Israel. Ya esto no es un cuento de fantasía. Esto no es un cuento para niños. Esto es algo real. Entonces lo que está escrito aquí en la Torá no es algo que quedó en la historia, no es algo que quedó en la Torá, no es algo que quedó en la arqueología, sino que es algo que se tiene que volver a reactivar. Estos clanes, ¿ya? Continúo entonces, cerrando este paréntesis. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. ¿Ya? Es decir, los levitas actuales que estén en este ministerio deben tener esta edad, entre los 30 hasta los 50 años.
Me voy a detener nuevamente por ser en el mundo del judaísmo rabínico, de todas las líneas del judaísmo rabínico, sabemos que los rabinos empiezan sus años entre los 25 años, ¿ya? Y pueden durar hasta los 100 años, hasta los 105 años o hasta los 80 años, dependiendo de la salud y del vigor de cada rabino, ¿ya? Pero aquí hay establecido en la Torá un tiempo de vida, un tiempo de oficio. No es como está en el judaísmo actual, que uno puede hacerse rabino joven y terminar su rabinato anciano. Y lo mismo sucede con el mundo, los hermanos mesiánicos, en los hermanos que guardan las raíces hebreas o en el mundo cristiano gentil. Los pastores entran a cierta edad a la obra y terminan ya siendo ancianos o dejando su ministerio a sus hijos, es decir, creando ministerios de clanes, de clan familiar. Bueno, entonces aquí hay un orden establecido, que el Eterno lo dejó establecido. No lo dejó establecido Moisés, no lo dejó establecido a Aarón, sino que el Eterno. ¿Continúo? Bien. מבין שלישים שנה ומעלה ועד בין 50 שנה תתקדם כל אהבה לצבא לעבוד את עבודת אוהל מועד. ¿Qué nos quiere decir? Versículo 30. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años, los contarás todos los que entran en compañía. Otras versiones dice milicia, aquí lo voy a leer por supuesto. Dice todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Bien, Biblia Reina Valera 2000 dice así, versículo 30. Los contarás desde los 30 años, desde los 30 a los 50 años, todos los que entran a servir en la tienda de reunión. Todos desde los 30 a 50 años tenían que entrar a la obra en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Los alistarás para los 30 hasta los 50 años de edad. Todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio de la tienda de reunión. La otra versión dice lo siguiente. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Bien, Baruch Hashem. Entonces, aquí dice que los descendientes de la familia de Merari, de la tribu de Merari, del clan de Merari, tenían que tener entre 30 a 50 años. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarán. Tenían que ser censados, inscritos, están en una lista ya para el trabajo, para la obra, para el ministerio. Todos los que entran en compañía, en la milicia, dice otra versión, en la obra, en el ministerio, en el trabajo, para servir en el Ohel Moed, en la tienda de reunión, tabernáculo de reunión. Nuevamente repito, aquí está, tenían que trabajar aquí, dentro y externamente e internamente aquí, en la mantención, en el desalme, en el nuevamente edificar la carpa, la tienda, el tabernáculo de reunión,
la tienda de reunión. Tenía que ser, ¿ya? Bien trabajado, bien ordenado. Continuó. Pasuk Shloshim Be'achad. El Shloshim Be'achad dice, Besot Mishmeret Masam Lejol Abodatam Beoel Moed. Entonces, la Biblia Reina Valera 1960 dice así, versículo 31. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Ya, todo. Entonces, repito, en Ibrí, en la Torá, Beamudé, ¿sí? Besot, Mishmeret, Masan, Lejol Abodatam Beoel Moed. 31, la primera parte, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión. ¿Ya? Bien. Vamos a leer todo el versículo. Karshe Amishkan Uberija Beamuda Adana. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Eso es lo que nos dice el versículo 31. Aquí la Biblia Reina Valera 1960 dice lo siguiente, el versículo 31. Este será el deber a su cargo en la tienda de reunión, transportar las tablas del santuario, sus travesaños, sus columnas y sus bases. Ya la Biblia textual dice lo siguiente. El deber de su carga en todo su servicio en la tienda de reunión será el siguiente. Los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas y sus basas. Y esta otra versión dice, si su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el almazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases. Muy bien. Entonces, compartiéndole estas versiones, dice así en Ibrí, versículo 31, Besot Mishmeret, Masaan Lejón Abodatam Beoel Moed. Este será el cargo, la responsabilidad, el deber de su cargo para todo su ministerio, su trabajo, su obra en el Oed Moed, en el Oel Moed. Nuevamente repito, los hijos de Merari tendrán que estar aquí, tendrán que estar aquí, ahí, ¿ya? Pero dice lo siguiente, en el Oel Moed, el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, ya, la carpa de reunión, porque era una carpa gigantesca. Usted ha visto los circos tienen carpas gigantescas, o los gitanos, cuando ellos se trasladan de un lugar a otro, usan sus carpas en el occidente o donde ellos viven. Continuamos. Karshe Amishkan Uveritam
Be'amudav Badanav. La última parte del versículo 31 dice: las tablas que están en el Mishkan, en el lugar santo, en el lugar sagrado. Cuando se dice el lugar sagrado, está hablando del el Moed, la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión, ¿ya? Entonces, dice las tablas del tabernáculo. El tabernáculo está compuesto por una estructura no metálica, no de metal, no de fierro, no de cobre, no de acero, no de hierro, sino que de madera. Y una madera que el Eterno pidió en Éxodo, en Shemot, la madera de acacia. La madera de acacia, ¿ya? Entonces la madera de acacia, fue utilizada para la construcción del Bet HaMikdash o el soporte del tabernáculo de reunión, de la tienda de reunión. Entonces las tablas del Mishkan, las tablas del tabernáculo, sus barras, todas las barras que eran de, que eran de madera, sus columnas y sus basas, sus travesaños. Ya, nuevamente voy a mostrarle. Usted desde lejos puede ver un diseño, un dibujo, pero usted debe informarse que fue construido y la estructura es de madera de acacia, y tiene también travesaños, ¿ya? Y soportes, y columnas, y tablones, ¿ya? Muy bien. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Pasuk Elohim Besheni dice lo siguiente: Ve amude hacer saviv ve'at nehem vitedotam ume y trejem lejol kelechem ulejol abodatam u beshemot tib kedu et kelei mishmeret masaam. Versículo 32 dice: las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. ¿Ya? Bien. Versículo 32, Biblia Reina Valera 2000. Las columnas que rodean el atrio y sus bases, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, contarás por nombre todos los utensilios que transporten. Biblia textual, versículo 32. Las columnas del atrio que lo rodea, sus basas, sus estacas y sus cuerdas, todos sus utensilios y todo su servicio, y asignaréis por nombre todos los utensilios que deben transportar. Bien, y la otra versión, versículo 32, lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todos los utensilios necesarios para su servicio. Asígnale a cada uno los objetos que deberá transportar. Bien. Entonces aquí hay un detalle de lo que tenían que ser los hijos de Merari de la edad de 30 a 50 años en el Ohel Moed, en la tienda de reunión. Entonces dice lo siguiente:
Beamudé o Beamudei, Ejapser o Jejacer, Sabit Beatnehem, Bitedotam, Ume Trehem, Lejol Kelehem, Ulejol Abodatán. Abodatán es servicio, trabajo, es obra. Entonces, en el versículo 32, la primera parte dice, las columnas del las columnas del atrio alrededor, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Ahora, voy a nuevamente a poner aquí, ahora se tienen que limitar a armar y desarmar todo lo que es el atrio. El atrio es este patio que está aquí. Eso se llama atrio, ¿ya? Entonces tenían que armar y desarmar toda esta protección. Bien, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Es decir, detalle por detalle tenía que ser desarmado, no al desorden, no al caos, no por apuro, con eficacia y con orden, con disciplina. La última parte del versículo 32, Elohim Sheni, Ubeshemot, Tikkedu, Etkelei, Mishmeret, Masaam. La última parte dice, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Es decir, que tenía que, además de armar, desarmar, tenían que tener un listado con cada uno de los elementos. Es como un bodeguero, uno que trabaja en bodega, uno que tiene que llevar un orden en su bodega de herramientas, de tornillos, de martillos, de herramientas que hay en la bodega, o los que trabajan en la salud, todos los insumos de salud, la jeringa, los parches, los remedios, todo, llevar todo en orden, lo mismo que lo que hacen en todas las bodegas del mundo. Ya, es decir, hay un orden, no es un desorden. Continúo. Las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, o su obra, su trabajo, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Pasuk Elohim Beshalosh dice lo siguiente: Sot abodat mishpechot benei merari, lejol abodatan be'oel moed. Repito. Sot abodat mishpechot benei merari, lejol abodatan be'oel moed. Bien. Pero tengo que terminarlo todo, porque no voy a dejarlo en parte. Beyat Itamar ben Aarón a Cohen. Bien, la Biblia Reina Valera 1960 lo traduce así, el versículo 33. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari, para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del ministro Aarón. Biblia Reina Valera 2000, versículo 33. Este es el servicio de los meraritas, su ministerio en la tienda de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo de
el ministro Aarón. Aarón. Tal es el servicio de las familias meraritas en todo su trabajo en la tienda de reunión, por mano de Itamar, hijo del ministro Aarón. Aarón. Versículo 33. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del ministro Aarón. Bien, interesante lo que nos dice aquí estas versiones, ¿ya? Y aquí vamos a terminar lo que está en la parte de la Torá. Bien, entonces dice Sot abodat mispejot benei merari lejor abodatam beoel mue. Muy bien, aquí nuevamente los voy a dejar ahí y dice lo siguiente. Este será el trabajo, el ministerio, la obra, el servicio de las familias, de los clanes, de las familias de los hijos de Merari, para todo su ministerio, su obra, su trabajo en el tabernáculo de reunión. Es decir, todo lo que es la parte de afuera, externa, y la parte interna. Y también lo que es en el lugar del Mishkan. El Mishkan, donde está el Oed Moed, o la tienda de reunión, tabernáculo de reunión. ¿Ya? Ellos tenían que dedicarse para trasladar las tablas, la estructura fuerte, el esqueleto de la construcción, el soporte. Muy bien. Terminamos entonces. Beyat Itamar ben Aarón a Cohen. Aarón o Aharón a Cohen. Bajo la dirección de Itamar, hijo de el ministro Aarón. Es decir, bajo la mano, la dirección sobre Itamar era el que iba a supervisar, el supervisor que iba a dirigir con la mano, iba a decir, esto háganlo así, esto háganlo así, esto no lo hagan, esto sí lo hagan. Es decir, él iba a dirigir a los hijos de Merari. ¿Ya? Bien. La porción de la Haftorá, que no la leí en YouTube, Shoftim, Jueces, Perek Esrebe Shalosh, Esrebe Shalosh, Pasuk, Sheni, Esrimbe Hamesh. Jueces, capítulo 13. Jueces, bien, capítulo 13, versículo 2. Esta porción de la Haftorá la leímos ayer, pero es necesario recordarla. Bien. Entonces la Haftorá es Jueces, Shoftim, Perek Esrebe Shalosh. Bien. Aquí dice lo siguiente. Muy bien. Dice así. Vayhi ish echad mizarea mimishpachat Adani usmo Manoach. Beisto akara velo Yolada Vayera Malach Adonai el Laisha
Bayomel Eleja Inena Etakara Velo Yolate Beharit Beyolate Ben Beata Ishamri no Bealtishti Yain Be Shechal Beal Toheli Kol Tame Ki Inejara Beyolate Ben Umora Lo Yale Arrocho Ki Nesir Elohim Dije Anar Min Abaten Behu Yochel Leoshia Et Israel Miat Peristim Batabo Aisha Batomel Le Isha Lemor Ish Elohim Bo Elah Umarehu que mare malach Elohim nora meot velo sheil tihu ei mitze hu bet shmolo igit li vayomer li inach hara beyolate ben beata al tisti yain beshehar beat tocheli Kol Tumea Ki Netzil Elohim Yihye Anar Min Abaten At Yon Moto. ¿Ya? Muy bien. La traducción al español de la porción de la Haftará, Jueces capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente. El título dice Nacimiento de Sansón. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, el Malach Adonai, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, Acará, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim, a Dios, desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Elohim, de Dios, vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Elohim, un malach a Elohim, un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Elohim, a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Ya? Esa es la porción que está en la Haftorá. Por supuesto que no se termina la porción de la Haftorá. Aquí la Biblia Reina Valera 2000 dice lo siguiente, Jueces capítulo 13, versículo 2. Había un hombre en Zora de la tribu de Dan llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. Un día se le apareció un ángel del Señor y le dijo: Tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Mira pues que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosas impuras, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo para Dios, desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel
de mano de los filisteos. La mujer fue y contó a su esposo: un varón de Dios vino a mí, parecía un ángel de Dios, muy temible, y no le pregunté de dónde era, ni él me dio su nombre. Me dijo: concebirás y tendrás un hijo, por tanto desde ahora no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque este niño será nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Interesante lo que nos dice estas porciones. Biblia textual, Jueces, capítulo 13, versículo 2. Ya, Jueces 13, 2, perdón. Shoftim, Perek Esreve Shalosh, Pasuk Sheni. Bien, dice lo siguiente. El título dice Sansón. Sansón. ¿Ya? Nacimiento de Sansón era el otro título. De Chinchón. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Yud-Heh-Bat-Heh Adonai se apareció a aquella mujer, y le dijo: he aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue entonces y habló a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible, y no le pregunté de dónde era, ni él me declaró su nombre. Solo me dijo: he aquí concibe y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. Bien. Y la última versión, para la porción de la Haftorá o Haftará, la porción de los profetas, Jueces capítulo 13, versículo 2. El título: Nacimiento de Sansón, Chinchón. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Elohim, a Dios, desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Interesante lo que nos dice aquí cada una de estas versiones sobre la Haftará. Ahora vamos a irnos al Brit Hadashah, al nuevo pacto. Bien, Lucas, el que les compartí ayer brevemente, conocido por mí como Eliezer a Cohen, Lucas Pérez Ajá. Entonces, Lucas, capítulo 1, ya, dice así: Pasuk
Hamesh. Amalach Gabriel mudea Lelishave, Shetulat et Yohanan. El ángel Gabriel ya da la orden de concebir a Elizabeth, tener un hijo que es Juan. Cohen allá bimei ordos melech Yehuda. Zeharia shemo mimish meret había velo isha mi benot Aaron ushma Elishava usnehem ayu sadikin limnei a Elohim beorge tom bechol mismot a Elohim ubehu kotav velo haya lahem yalet ki Elisheva akara usnehen beu bayamim Vaihi ayon vai kaen libnei Elohim beseder mishmalto uge mishpat abodat akoanin yatzagoralo leaketil ketore vayabo el Eichal Adonai. Mejor quejal a ayu mitefalalin Bahut bet a ketoret Vayera elai malach Adonai omet limim misbach a ketoret Vayibahel Zeharia Vireoto oto vema nafla alav Vayomer elav amalach el altira Zehariahu ki nishma tefilateja Belisheva isteja telet leja bem bekarata shemo Yohanan beaya leja lesinja bagil berabim us ismehu bei baldu ki gadol Yihye livnei Adonai be yain besehar lo yiste beruach akodesh yimale beodenu beteren imo. Muy bien, hasta el versículo 15. Del 5 al 15 dice así la porción del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Ya dice así, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, un ministro llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim, de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Jehová, de el Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el ministerio delante de Elohim, de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del ministerio, le tocó en ser elegido en suerte, en Gorel, ofrecer el incienso, el ketoret, entrando en el santuario de Jehová, del Adón, del Señor. Y todo el pueblo, toda la multitud del pueblo estaba afuera haciendo tefilá, orando a la hora de la ketoret, del incienso. Y se le apareció un ángel de Jehová, un ángel del Señor,
puesto en pie a la derecha del altar del Ketoret, del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Johanna, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bien, interesante lo que nos dice aquí esta versión sobre el nacimiento de Johanan, tan parecido al nacimiento de Shinchón. Interesante. Lucas capítulo 1, versículo 5. Muy bien. Esta versión dice: anuncio del nacimiento del Bautista. Así dice: en los días de Herodes, rey de Judea, hubo un ministro llamado Zacarías, del grupo de Abías. Su esposa llamada Isabel, aquí aparece Isabel, en la otra es Elizabeth, o Elizabeth, aquí Isabel. Descendía de Aarón. Los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, de Jehová, pero no tenían hijo, porque Elizabeth, era estéril, Acará, y ambos eran de avanzada edad. Un día, cuando Zacarías ejercía el ministerio ante Dios en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del ministerio, le tocó por sorteo ofrecer el Ketoret, el incienso, en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del Ketoret, del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, del Ketoret. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no tengas miedo. Tu oración ha sido oída. Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Johanan, Joao, John, Johansen, Johanan, Juan, Jean, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, aún desde el seno de su madre. Eso es lo que nos dice la versión Reina Valera 2000, ¿ya? La versión textual, de la Biblia textual, Lucas capítulo 1, versículo 5, dice así: Juan el Bautista, anuncio de su nacimiento. Hubo los días de Herodes, rey de Judea, cierto ministro de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Nuevamente volvimos a Elizabeth. En una versión dice Isabel, ahora Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían descendencia, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya bien avanzados en días. Aconteció pues que mientras él ministraba como ministro delante de Dios en el turno de su clase, conforme a la costumbre del ministerio, entrando en el santuario del Adón del Señor, le cayó en suerte en el Gorel, salió elegido ofrecer Ketoret, incienso.
y toda la gente del pueblo estaba orando afuera a la hora del Ketoret, del incienso. Entonces, desde la derecha del altar del incienso, del Ketoret, se le apareció de pie un ángel del Señor. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bien, eso es lo que nos dice la Biblia textual, la Biblia que tiene arqueología, libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Muy bien, dice lo siguiente aquí. El título: Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un ministro llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. O Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como ministro, como Cohen, delante de Dios, le tocó en Gorel, en suerte, fue elegido según la costumbre del ministerio, entrar en el santuario del Señor para quemar el Ketoret, el incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el Ketoret, el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del Ketoret, del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde su nacimiento. Muy bien. Diferentes versiones. Ya, aquí tengo más versiones. Si quieren las comparto, pero creo que no. Sobre todo diferentes versiones en el Nuevo Testamento. Ya, entonces, con la porción del Brit Hadashah coincide con la porción de la Haftorah. Es decir, Yohanan Amad Ben, o Juan el Sumergidor, Juan el que hacía Tevilá, conocido en el cristianismo como Juan el Bautista, fue un Cohen de la línea de los Coanim. Ya fue de la tribu de Leví. En esto coincide con lo que está en Bemidbar, en números, las designaciones de los clanes de los levitas en función al templo o al Ohel Moed, al tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Ya aquí Juan o Yohanan Amadbel, Yohanan Ametabel, Juan el que hacía Tevilá, Juan el Sumergidor, Juan el Bautista, recibió de parte de Malach Adonai lo mismo que Chinchón, que iban a ser nazareos, iban a estar en el nazareato, iban a estar en el neder,
en el compromiso, en el juramento, en el voto de Nazir, iban a ser nazareos desde el vientre, ya desde el vientre. Sansón fue designado por el Altísimo, por el Eterno, por Adonai, por Baruch Hashem, como un shofet, un juez de Israel. Yohanan Ametabel, Juan el Bautista, fue designado por el Altísimo, por el Olán, como el precursor del que tenía que allanar el camino del Mesías, preparar el terreno para que apareciera el Mesías. Quizás aquí esta situación no aparece en el Talmud y no va a aparecer en ninguna parte del Talmud, no va a aparecer en ningún comentario rabínico, en ningún comentario del Zohar, de la Cábala, del Midrash, de nada, ni de los escritos de Rambam Maimónides. Ya, pero sabemos que Yohanan Ametabel, Juan el Bautista, fue el precursor, fue el hombre que el Eterno escogió para que preparara el camino del Mesías. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que fue grande, dice. Grande no para los hombres, fue grande para el Altísimo, para el Eterno. Muy bien, dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Continuaremos. Ya se está terminando John Harrison, día primero de la semana, el día domingo. Se está yendo. Viene la semana. Retomaré los otros Midrashim, otros estudios, y pondré brevemente una porción de esta porción de la Parashá Naso. Ya, pero será breve. Muy bien, gracias por su atención. Que tengan una hermosa Shavuot, buena semana. Shalom, shalom.